Buenos días amigos, estamos en una segunda ocasión entrevistando al profesor doctor Lorenzo Peña, profesor emérito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él pertenece al Instituto de Filosofía en Madrid. El motivo de esta entrevista es continuar conociendo las ideas principales de su libro que ha sido recientemente publicado hace pocos días, Visión Lógica del Derecho. Está publicado por la editorial Plaza y Valdés de Madrid. Lorenzo, quisiera empezar haciendo una pregunta un poco histórica. Tú sometiste el manuscrito a algunas editoriales y desgraciadamente, lamentablemente, el resultado fue negativo. ¿Quisieras, por favor, comentar un poco cuál fue esta historia, por favor? Bueno, en realidad no creo tampoco que lo que me ha sucedido a mí sea excepcional. Justamente estos días estaba leyendo unos artículos sobre el estado de los debates o no debates en el ámbito de la historiografía, por ejemplo, en que se impone una escuela, era concretamente en Francia, pero vamos, seguramente podríamos encontrar situaciones idénticas o muy similares en España y en muchísimos otros países. Se impone una escuela, por las razones que sean, unas veces interesadas y otras desinteresadas, muy a menudo por intereses muy concretos y por prejuicios y porque, bueno, una versión de las cosas interesa a algunos. Otras veces no, es una cuestión de modas, en, en la evolución de las ideas, como la de todo en la vida humana, pues hay modas, hay visiones que van y que vienen, una ley del péndulo. Bueno, pues una vez que se impone un cierto paradigma, cualquier artículo, cualquier comunicación para un congreso, cualquier libro, es muy difícil que sea aceptado, ¿no? Entonces, en el ámbito de la filosofía jurídica, hoy en España y en casi todos los países de habla hispana, no es únicamente España, por razones un poco diferentes, se ha impuesto un paradigma, que es el del positivismo jurídico. Entonces, todo libro que mm, rompa con ese paradigma del positivismo jurídico tiene un 99% de probabilidades de ser rechazado. Y ser rechazado por razones que nunca van a nadie a decir es porque este libro impugna el positivismo jurídico, es porque este libro, este manuscrito, defiende el derecho natural. Eso no se va a decir, se va a hacer y se van a invocar otras razones buenas, malas o regulares, pero razones que si el manuscrito hubiera pertenecido al ámbito de una de las escuelas dominantes dentro del positivismo jurídico, ese manuscrito habría sido aceptado casi con toda seguridad. Eh, mm, entonces, eso yo de antemano ya lo sabía. Y sabía que presentar mi manuscrito a editoriales donde no tengo amigos, donde no tengo palancas, bueno, pues era jugar a la lotería y que tenía muchas probabilidades de que los relatores, unos por unos motivos, otros por otros, pues me rechazaran. De manera que no fue una sorpresa. El que no sea una sorpresa no quiere decir que no fuera un disgusto. Naturalmente que me Claro. disgusté. Pero me disgusté sobre todo por las falacias que había en la argumentación con la cual se rechazaba mi manuscrito. Porque, claro, hubiera sido muy honesto
pero demasiado pedir que se dijera, esta editorial no va a publicar un manuscrito en el cual se defiende el derecho natural, ni el derecho natural aditivo ni ningún otro. Esta editorial se sitúa en las líneas que hoy el medio académico considera vigentes, y el derecho natural no es vigente. El derecho natural es algo del pasado y, por tanto, aquí no se va a publicar. Llame usted a otra puerta. Eso sería demasiado pedir, evidentemente, y no, yo tampoco esperaba eso. Pero sí esperaba un poco más de honestidad en la argumentación. Por ejemplo, que se me diga, en este libro no se ofrece ni un solo argumento a favor de la lógica nomológica que se propone frente a las demás. Claro, eso es absolutamente peregrina esa objeción, Claro, porque esa lógica está constituido por axiomas y reglas de inferencia. Cada uno de esos axiomas y reglas de inferencia se justifica, se dan unas razones, por tanto, es una razón suficiente. Si se me dice, bueno, pero no quedan refutadas las otras lógicas, por eso añadí en una versión posterior el capítulo 8, en el cual no voy tampoco a refutar todas las lógicas habidas y por haber, pero sí una de las más conocidas y más reputadas en el mundo de habla hispana, que es concretamente la de los lógicos argentinos, el Churrón y Bullirin. De manera que, evidentemente, yo, igual que cuando haces una propuesta filosófica, no estás refutando todos los sistemas de filosofía habidos y por haber. Estás haciendo la propuesta, presentando unas argumentaciones a favor de esa propuesta, defendiéndola frente a objeciones y a lo mejor, eh, presentando objeciones a una alternativa que te parece, bueno, digna de consideración en ese contexto. De manera que sí, me causó pena en el momento de recibir esos rechazos, la verdad, pero todo ello estaba dentro de lo previsto. O sea, incluso mucho antes, cuando empecé a escribir el manuscrito, yo sabía que había probabilidades de que nunca fuera publicado. Entonces, bueno, pero vamos, yo estoy acostumbrado a trabajar así. Eh, la vida académica implica eso también, y la vida de un autor, y de un autor que va contra la corriente, porque ese es el problema, y es que no hay debate en el mundo académico, concretamente de la filosofía jurídica, sí, pero es entre gente que piensa más o menos lo mismo. O sea, están de acuerdo, si no en todo, pero vamos, en lo esencial de los paradigmas, de los parámetros aceptables, y dentro de eso, pues el uno discute lo que ha propuesto el otro y se responde. Es como una conversación de familia, en cierto modo. Cuando uno opta por una vía diferente, como yo he optado en esto, y como tú sabes, Marcelo, muy bien, antes en mis otros trabajos filosóficos, de lógica, de metafísica, siempre he optado por vías que no son las predominantes, que son incluso bastante heterodoxas desde el punto de vista de las ortodoxias encastilladas en el ámbito académico. Entonces, ya lo sabes de antemano, que bueno, en cierto modo juegas a la lotería, a ver si alguien considerará o no que eso vale la pena publicar. Lorenzo, nos alegramos de que finalmente el libro salió a la luz y realmente es penoso que no se dé paso a autores o libros, pensamientos con los cuales podría ser enriquecedor establecer un diálogo, un debate, que sería bueno para ambas partes, es decir, para todos.
Bueno, y claro, realmente no es primera vez que te sucede esto, sino que desde otros libros anteriores, tal vez desde el primero, hubo dificultades. De modo que estás en alguna medida acostumbrado a esto. Pasemos a una segunda pregunta. Lorenzo, quisiera que topemos en brevísimas palabras tuyas, el, el meollo del libro. Empecemos con, tal vez, tú mencionas, si no estoy equivocado, 53 objeciones a lo largo de la segunda parte en la que tú dedicas aproximadamente el 50% del libro a rebatir las objeciones. ¿Podrías tú seleccionar una sola, la que a ti te parezca la más fuerte, la más poderosa, y cómo tú das respuesta a esa objeción? Pero Bueno, teniendo en cuenta, disculpa Lorenzo, teniendo en cuenta que después te haré la pregunta acerca de cuál es tu respuesta a favor. ¿Sí? Entonces, diferenciemos estas dos preguntas, por favor. Empieza. bueno, vamos a ver si buscamos una objeción, Marcelo, que a mí me haya puesto en un aprieto. Es decir, que yo al ver esa objeción, al leerla, al escucharla, haya sentido que, caray, mi propuesta tiene una debilidad, un punto débil, tengo que calafatear ese agujero porque hay... Eso no. Entonces, ninguna de las objeciones que yo he encontrado eh, mm, he visto ese punto débil. Y hay una objeción que yo no he abordado en el libro, eh, por tanto que no está tratada ahí, y que, sin embargo, podría ser un motivo de preocupación, digamos, que ahí me sentiría yo, pero no frente al, porque claro, esa objeción no vendría del positivismo jurídico, sino de una versión alternativa del justnaturalismo, del derecho natural. A mí me es muy difícil, de todas esas 53 opciones, muy difícil seleccionar una sola. Así que permíteme que seleccione dos. Una de Claro. ellas, una de ellas es ¿qué base tiene el derecho natural? ¿De dónde sale? ¿Cómo sabemos que eso existe o en qué se funda? ¿De dónde viene? ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Cómo, cómo lo ha encontrado usted? Ujú. Porque el derecho positivo, pues vamos al Boletín Oficial del Estado y ahí lo encontramos. Bueno, ¿a dónde va usted? ¿A qué va a explorar? ¿O qué disquisiciones mentales va a hacer para que salga el derecho natural? O sea, Y la segunda objeción es que se me ha dicho, el derecho natural que usted propone, derecho natural aditivo, o sea que en vez de quitar los contenidos del derecho positivo, añade unos principios, unos axiomas y unas normas fundamentales que son de derecho natural. Bueno, pues ese derecho natural aditivo, se me ha dicho, carece de fuerza crítica. Ujú. Tiene tiene un déficit o una escasez de fuerza crítica y por tanto es irrelevante. Dicho en una frase muy clara, muy concisa, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ese derecho natural aditivo? Eh, ¿Para qué sirve? Y otra formulación es que como no quita nada al derecho, o muy poco, vamos, marginalmente, al derecho positivo que está ahí, entonces el derecho positivo que está ahí, con todas sus injusticias, con todo lo absurdo que pueda ser, sigue y no hay lo que yo propongo, por tanto, que se presenta con una visión de todos modos crítica frente al
derecho positivo existente, al final no lo es. Al final no lo es porque simplemente lo deja intacto, o más o menos intacto, por mucho que añada otras cosas, pero esas cosas no quitan a lo que hay ahí, que puede ser horrible incluso. Y una versión de esta tesis extrema es la que me reprocha que, como yo no quito nada o muy poco del derecho positivo existente y a la vez afirmo que el derecho como institución tiene una función que es promover, establecer, realizar el bien común, en definitiva, yo estoy sancionando, justificando ese derecho positivo que puede ser injusto. Es decir, que en vez de ser crítico, digamos, revolucionario, subversivo, como se podría pensar el derecho natural, al final es una justificación del derecho positivo existente. Digamos que esas son las dos objeciones que a mí me parecen más importantes. Está claro, gracias, Lorenzo. Ahora, puede ser que la respuesta que tú consideres de mayor peso y seguramente podrá pasar a la posteridad de todas las respuestas que tú haces, selecciona a sí mismo una sola que crees que es la más fuerte, la más contundente y resúmelas en pocas palabras, por favor. Pues mira, lo principal es que yo he estudiado el derecho con un criterio funcionalista. El derecho es una institución. Esa institución yo considero que es una institución humana, pero que hay un análogo del derecho, una normativa en otras sociedades animales también. Pero voy a limitarme a la sociedad humana. Es una institución. Es una institución como en la vida humana hay otras instituciones en la sociedad humana, como la enseñanza, la ingeniería, la medicina. eh, bueno, esas son instituciones, todas ellas, cada una de las cuales tiene una función. No existiría sin esa función. Eso no quiere decir que siempre la realidad institucional se ajuste adecuadamente a la función. Muchas veces la traiciona. Sabemos que la medicina no siempre cura, ni ha curado a lo largo de la historia. Sabemos que la enseñanza no siempre enseña, que no es lo mismo tener a los niños en clase que verdaderamente transmitirles los conocimientos. Sabemos que la ingeniería no siempre construye buenos puentes, que hay veces que los puentes se caen. Pero ¿cuál es la función de la ingeniería? Construir, edificar mm, obras que sean de utilidad para los seres humanos. ¿Cuál es la función de la enseñanza? Transmitir conocimientos. ¿Cuál es la función del derecho? Ordenar la sociedad para el bien común. Mm, lo que hay verdaderamente nuevo en esa propuesta, cuyo contenido yo tomo de la tradición filosófico-jurídica, evidentemente, no he inventado lo del bien común, no lo he inventado yo. Lo que sí he encontrado yo, que es una aportación, es insistir en que hay que buscar la función del derecho. Y es algo que el positivismo jurídico nunca ha abordado, sino que ha partido de considerar que el derecho está ahí, sea lo que sea, está ahí y es derecho lo que, lo que los seres humanos llamen derecho, o lo que en las sociedades humanas se haya llamado derecho. Yo, por ejemplo, a veces he preguntado a los historiadores del derecho, bueno, ustedes hacen historia del derecho, ¿verdad? ¿Esa historia del derecho es historia de qué? ¿Es historia
de cómo seleccionan eso que van a historiar y distinguirlo de otra historia, de la historia de los acontecimientos políticos, de la historia militar, de la historia ideológica. ¿Qué van a historiar? Entonces dicen, bueno, pues las leyes. Bueno, ¿y qué son las leyes? O sea, es que eso no me aclara. Primero, que no todo el derecho son leyes, todo el mundo lo reconoce. El derecho incluye también la jurisprudencia, incluye también las normas consuetudinarias, pero incluye también los principios generales del derecho. Pero ese conjunto, ¿cómo lo definen ustedes? Y yo les he propuesto, hay que definirlo por su función. Es aquella institución que existe en las sociedades humanas a la cual está encomendada la función de ordenar la sociedad para el bien común. Y yo creo que eso contesta a las dos objeciones simultáneamente. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Analicemos cuál es, hagamos un análisis conceptual del derecho, veamos para qué sirve, qué sentido tiene, por qué se ha instituido en las sociedades humanas que haya derecho en vez de que no lo haya. Y, en segundo lugar, una vez que descubrimos que su función es el bien común, añadimos unos principios, unos axiomas de vigencia de la obligatoriedad de realizar el bien común que pueden entrar en conflicto, porque es verdad que estos axiomas no quitan al derecho positivo que hay, pero sí entran o pueden entrar, o a veces o a menudo entran en conflicto con las leyes que efectivamente existen. Y como ambos, tanto los principios jurídico-naturales del bien común, como los principios o las normas, los preceptos jurídico-positivos, que pueden a lo mejor estar en conflicto con el bien común, como ambos tienen vigencia jurídica, entra la cuestión de cuál se va a aplicar, cuál es exequible, como se dice en la jerga jurídica. Eso dependerá de las circunstancias, no se puede decir de una vez por todas. De manera que con ese principio de la funcionalidad del derecho para el bien común, creo que se responden esas dos objeciones y en realidad es la clave para las respuestas a todas las objeciones que se abordan en el libro. Gracias, Lorenzo. Finalmente, para terminar esta segunda entrevista, quisiera preguntarte cuáles son tus planes dentro de un futuro inmediato. Di tú aquí hasta el 2019, ¿vas a continuar con esta empresa de defender el justnaturalismo o el racionalismo jurídico de un modo más directo? Porque lo que tú has hecho hasta ahora es rebatir a objeciones, que es parte de la defensa, pero una parte, digamos, indirecta. ¿O piensas más bien cambiar ligeramente de temática y dedicarte a otra cosa? ¿Podrías Bueno, comentar sobre esto, por favor? sí, me apetece poco eh, enfrascarme ahora en una argumentación directa a favor del racionalismo jurídico, porque yo creo que esta propuesta del racionalismo jurídico es es una teoría acerca del derecho. Esta teoría acerca del derecho da lugar a... Sí, Lorenzo, te estamos viendo. Sí, continúa. Es que se había cortado al parecer. Eh, mm, esta teoría del racionalismo jurídico mm, se defiende, como cualquier teoría, por su fecundidad, es decir, da cuenta del derecho
de qué es, de para qué sirve, y se defiende contestando a las objeciones que hay. Entonces, yo prefiero, en vez de hacer una gran exposición sobre lo bien que la teoría da cuenta de qué es el derecho y cómo funciona y para qué sirve, hacer aplicaciones específicas de esa teoría del racionalismo jurídico a problemas de filosofía jurídica específicos, Ujú. que es también un modo de defender la teoría, evidentemente, de mostrar su fecundidad. Y en realidad es una continuación de trabajos que ya llevo haciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, el trabajo que hice hace unos años sobre los derechos animales, que es diferente de los que se hacen en el ámbito de la ética, por ejemplo, que se basan en el ser animal como un ser sentiente y por tanto como un ser sentiente merecedor de una consideración. Mi, mi respuesta, eh, mi planteamiento ha sido diferente. Ha sido que eh, los animales están en la sociedad humana, eh, son seres que comparten con nosotros la pertenencia a una sociedad común interespecífica. Y es así como tienen derechos. También hay otros animales que no están en la sociedad humana, pero de eso yo no me he ocupado. El trabajo que he hecho sobre el derecho de inmigración, el trabajo que he hecho sobre los principios constitucionales, el trabajo que he hecho sobre problemas de bioética, concretamente biojurídicos. Este tipo de trabajos son modos de ver la fecundidad de los principios del racionalismo jurídico y yo preferiría dedicar mi atención a abordar problemas de esa índole, más que un tratamiento general de la justificación del racionalismo jurídico en sí. Me parece que aporto más, que es más interesante en definitiva para los lectores y para la comunidad académica tener esas aplicaciones a problemas específicos y que así indirectamente estoy mostrando la fecundidad de la teoría. Un planteamiento más directo, más general, digamos, un tratado de, de filosofía jurídica o de axiología jurídica, es una posibilidad, pero justamente es una posibilidad que yo tengo considerada para seguramente más allá del periodo que tú has señalado, ¿no? Sería más a largo plazo, ¿no? Ujú. Y también el problema con un trabajo de esa índole es que podría ser de una envergadura excesiva, es decir, que fácilmente se podría desbordar, porque tratar de hacer ver cómo la teoría da cuenta de todos los problemas importantes de la filosofía jurídica y bueno, pues sería quizá de una ambición desmesurada Ujú. y quizá no es lo, en todo caso no es mi prioridad en este momento. Lorenzo, muchas gracias. Llegamos así al final de nuestra entrevista. Quiero nuevamente mostrar el libro. Es Visión Lógica del Derecho, cuyo subtítulo es Una defensa del racionalismo jurídico. Está publicado por Plaza y Valdés en Madrid. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a ti.